Estimados estudiantes, muy buenos días. Hoy ya, ahora sí nos encontramos en una última sesión sincrónica de este curso de innovación sostenible y responsabilidad social empresarial. El día de hoy voy a dejarles esta grabación y básicamente el propósito es explicarles normas APA para la entrega del documento final. ¿Mm? Entonces, voy a explicar un poco en qué consisten las normas APA, cuáles son los tipos de situación y la idea es que ustedes apliquen este ejercicio que vamos a desarrollar el día de hoy con sus documentos. Y recuerden que cuando aplicamos normas APA hay unas em, precisiones en términos de márgenes, en tipo de letra, tamaño de letra y mm, espaciado, ¿sí? Recuerden también que va a haber sangría francesa, eso tenemos que revisarlo y así debemos entregar los documentos. Sé que yo no les he calificado mucho el tema de normas APA, he hecho algunos ejercicios de dejarles grabaciones donde les explico cómo entregar los documentos, qué se debe corregir. Y con David también hemos hecho un ejercicio de revisar sus documentos puntualmente y verificar cuáles son los ajustes que deben tener. Entonces, espero que el día de hoy este ejercicio les sirva a ustedes de apoyo no solo para este curso, sino para todos los cursos y pues esencialmente para el desarrollo de sus tesis de grado, los que decían realizar esta investigación. Entonces, la idea de hoy, como les mencionaba, es aprender a citar con normas APA 7. Recuerden que las normas APA van cambiando, las van actualizando continuamente, ¿sí? Muchos documentos o muchos dispositivos tienen en Word para citar la norma APA 6. Entonces, cuando nosotros aplicamos el ejercicio que les dejé en algún momento en el video, estas citas nos salen en norma APA 6 y la norma APA 7 ya cambió alguna estructura de este tipo de citas, que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, vamos a iniciar eh, indicando que citar no es únicamente colocar el apellido y el año de un autor. Citar significa reconocer que las ideas no son de origen propio y esto permite que otras personas encuentren esas fuentes que nosotros usamos en el momento de la investigación. La citación no es complicada, ¿sí? No se asusten porque no es complicada, lo único es que sí debemos tener un orden para cada elemento. Importante tener presente que una cita, para que se llame cita, aparece dentro del texto y la referencia contiene datos completos de la fuente y se ubica al final del trabajo. No es lo mismo una cita que una referencia. Eso lo vamos a ver en el transcurso de este encuentro. ¿Qué vamos a aprender nosotros en este ejercicio que vamos a hacer hoy? Lo primero que vamos a hacer es identificar cuando una idea, dato, imagen o definición debe citarse. Luego aprenderemos a redactar esas citas narrativas, las parentéticas, las textuales y la paráfrasis o el parafraseo. También en este ejercicio vamos a aprender un poco a referenciar libros, artículos, páginas web, videos e informes. Y finalmente vamos a verificar cuáles son esos errores frecuentes de correspondencia y presentación final de informes que están cometiendo la mayoría de los estudiantes a la hora de entregar sus documentos finos. Entonces vamos a hacer un ejercicio acá. Ustedes van a observar estas preguntas y van a intentar dar respuesta y yo le voy a dar respuesta. Entonces dice acá, selecciona una respuesta, la retroalimentación aparecerá inmediatamente. La primera pregunta es, ¿qué significa citar? Las opciones de respuesta que tenemos. Citar es copiar un texto completo
o reconocer dentro del texto el origen de una idea, o escribir únicamente una URL. Entonces, ahí ustedes deben revisar cuál es esa respuesta. ¿En qué consiste citar? ¿Qué significa citar? Entonces, acá, digamos que el reconocimiento de la citación aborda básicamente el origen de que no tenemos esas ideas propias, que no son nuestras ideas. Entonces, citar es reconocer el origen de una idea, dato o fragmento. La segunda pregunta es, ¿se debe citar una idea escrita con palabras propias? Las respuestas son sí, si la idea proviene de otra fuente, no, nunca, solo si tiene más de 40 palabras. Entonces, piense la pregunta. ¿Se debe citar una idea escrita con palabras propias? La respuesta es sí, si la idea proviene de eso. Eso es parafrasear una idea ajena y también debe citarse. Entonces, parafrasear, ya vamos a ver qué significa, o la paráfrasis, qué significa. La siguiente pregunta evalúa si una cita y una referencia son lo mismo. Ya habíamos dicho en la introducción de estas citas que una referencia y una cita no son lo mismo, ¿cierto? La cita aparece en el texto y la referencia ofrece los datos completos al final del documento. Y la última pregunta, como para hacer un diagnóstico de qué tanto de normas APA, nos pregunta qué incluye normalmente una cita. El autor y el año, solo el título, editorial y ciudad. Normalmente, ¿qué tiene una cita? Normalmente lo que tiene una cita es el autor y el año. ¿Sí? Entonces, la forma básica incluye autor y año. La página se agrega cuando corresponde, pero la forma básica es esta. Entonces, una vez nosotros ya hemos hecho ese diagnóstico de qué tanto sabemos nosotros de normas APA, vamos a introducirnos ya en qué son estas normas APA. ¿Sí? APA es una sigla de la Asociación Americana de Psicología. ¿Sí? Es esa sigla. El propósito de estas normas es organizar la comunicación académica y científica. La versión más actual es la 7ª edición. Esta versión del manual en la que se basa este ejercicio que vamos a hacer nosotros es la 7ª edición. Y el uso que se le da a las normas APA es para trabajos académicos, artículos, informes y proyectos. Importante tener presente que APA no solo regula las citas, también orienta la presentación, las referencias, las tablas, las figuras y otros componentes del texto académico. Entonces, en este ejercicio también, cuando nuestro documento tiene tablas, sobre todo figuras, es importante revisar las normas APA y analizar qué nos exige la norma a la hora de incluir una figura o incluir una matriz o incluir una tabla en nuestro documento. ¿Sí? Creo que a David le hice algunas sugerencias en torno a, sobre todo a la apariencia de las tablas, de lo que ajustamos y la manera de referenciarlas, de nombrarlas sobre todo. Entonces, eso es importante que lo tengan presente. No podemos nosotros poner una tabla, una figura, sin ir a las normas APA y revisar cómo deben estar nombradas estas figuras y cómo debemos incluirlas en el documento. ¿Qué significa citar? Es la pregunta que nos trae a este ejercicio el día de hoy. Citar es indicar dentro del texto que una idea, un dato, una definición, una imagen o una afirmación proviene de otra fuente. ¿Qué no, digamos, qué no debe ir o cómo va una afirmación sin cita? Lo tenemos acá. Diría, la innovación sostenible mejora la competitividad empresarial. Eso es una afirmación. ¿Sí? Esta afirmación la dijo alguien. Nosotros no la aprendimos de memoria seguramente, pero eso no es original de nosotros. Pues como no es original de nosotros, nosotros tenemos que ir a verificar quién dijo eso. Pues ahí ya aparece la cita. La innovación sostenible puede fortalecer la competitividad empresarial al integrar criterios económicos, sociales y ambientales. Aquí nos dicen que la persona que dijo esto fue alguien de apellido Pérez en el año 2023. Entonces muchos dicen, profe, pero es que yo ya sabía que el agua moja, entonces que si yo meto
un elemento al agua se va a mojar. Sí, pero tenemos que ir nosotros a la academia. Para cuando nosotros estamos escribiendo, tenemos que recurrir a todo lo académico. Y acá, cuando nosotros hacemos el ejercicio de escribir de manera académica, sí o sí tenemos que citar. A no ser que sea un informe o un documento informal que no nos exija citación, y ahí sí podemos nosotros poner los conceptos que queramos sin necesidad de citar. Pero cuando estamos hablando de la rigurosidad académica, es sí o sí obligatorio la citación de esos conceptos que yo aprendí, que la combinación de colores, el amarillo y el azul da verde. Ahí todo, es algo que todos sabemos, pero como estamos hablando nosotros de investigación académica, tenemos que ir a la fuente donde descubrieron que la combinación de colores daba eso. No podemos hacer el ejercicio. Cuando hacemos investigación, cuando escribimos artículos académicos, cuando escribimos nuestros trabajos de grado, de escribir de manera informal. Entonces, la citación le da formalidad académica a los documentos. Ahora, ¿qué es una referencia y qué es una cita? Entonces, la cita dentro del texto identifica brevemente la fuente y la referencia permite localizar la fuente completa. Entonces, en la cita, cuando tú haces la cita, generalmente se ve el apellido y el año. Pero cuando nosotros vamos a las referencias, que es esa última hojita donde están todos los documentos en los que nosotros apoyamos nuestra investigación, ahí sí ya, si yo quiero saber el título, la editorial, ahí sí ya voy a las referencias. Entonces yo busco a García. Entonces acá resulta que es García, nombre por M, del año 2022, el nombre de su documento, que es Innovación y Sostenibilidad Empresarial, de Editorial Acá. Entonces, la referencia da datos mucho más completos con una cita. Pero la cita te permite a ti indicarle al lector que esa idea que está ahí no es propia, sino que es de ese autor. Entonces, esa es la gran diferencia de la cita y la referencia. La cita aparece en el texto, la referencia aparece al final. La cita es breve y te indica el apellido del autor y el año, y la referencia te da todos los datos. Si es libro, si es artículo, el año, el nombre, el apellido del autor, editorial, a veces página, bueno, depende del tipo de citación que estemos haciendo. Entonces aquí está básicamente la diferencia entre cita y referencia. La cita aparece dentro del texto, incluye autor y año, puede incluir página y es muy breve, mientras que la referencia aparece al final del documento en una hoja que dice referencias. Incluye información completa, permite encontrar la fuente y sigue un orden específico. Recuerden que estas referencias están por orden alfabético. ¿Cuándo debemos citar? Pues debemos citar si las ideas son ajenas, o sea, que no son mías. Debemos citar definiciones, debemos citar teorías, debemos citar datos estadísticos, debemos citar resultados de investigación, debemos citar tablas, debemos citar figuras, debemos citar fotografías, ojo con eso. Mucha gente está en sus documentos usa fotografías como apoyo. Estas fotografías también deben estar citadas. O sea, nosotros debemos darle el derecho de autor a las personas que toman estas fotografías. Entonces, también deben estar citadas. Debe estar firmado los fragmentos textuales en un documento y también debemos citar información específica. Entonces, cuando una información no es de conocimiento común, puede verificarse en una fuente, debe citarse siempre. Debe citarse. Casi que el ejercicio de la investigación nos lleva a nosotros a leer muchísimos documentos y empezar a contrastar diferentes puntos de vista de la misma opinión o del mismo concepto. Sí, ese es el ejercicio que nosotros hacemos. Entonces ustedes pueden decir, profe, pero es que hay cosas que son básicas, que yo les decía, es común que todo el mundo lo sepa. ¿Sí? Cuando es conocimiento común, no suele requerir cita a la información ampliamente conocida y verificable en numerosas fuentes generales. Por ejemplo, ¿qué no se cita? Bogotá es la capital de Colombia, lo sabemos. El agua se congela aproximadamente a 0 grados centígrados en condiciones normales. Un año tiene 12 meses, eso es información común. ¿Sí? Cuando haya una duda en alguno de estos casos, sí es importante ir a consultar una fuente confiable y citar. ¿Sí? Entonces, en este ejercicio eso no se cita.
¿Por qué debemos también citar? ¿Cuál es la otra razón por la que cuando hacemos investigación, cuando estamos nosotros a construir estos documentos que nos tienen, si más ustedes que están en este nivel de maestría, es mucho más exigente la entrega final. Si nosotros nos citáramos, nosotros incurriríamos en un delito que es el plagio. Por eso sus documentos también pasan por una herramienta que es Turnitin, que a nosotros nos permite identificar si ustedes están copiando, cuánto nivel de autoría propia tiene el documento. ¿Qué es el plagio? Plagio es copiar sin reconocer la fuente, ¿sí? Cambiar algunas palabras sin citar, presentar ideas ajenas como propias, usar imágenes, tablas o gráficos sin atribuirles su autor original, ¿sí? El hecho de que tú parafrasees, ya vamos a ver qué es el parafraseo, que es como coger un documento, interpretarlo y escribirlo con mis palabras, eso también tenemos que citarlo, porque quien me dio la idea para escribir fue otro documento, fue otra persona que escribió ese documento. Entonces, cuando yo cambio lo que dice un texto con mis palabras, es parafrasear y también debo citar. Importante que lo tengamos claro. La fórmula básica de una cita, ya lo habíamos dicho, autor, año, página cuando corresponda, dependiendo de la cita, y podrían ser así. García, depende de la cita, estas son las fórmulas básicas de la cita. Generalmente, Word, en este momento muchos computadores tienen en Word para insertar referencias la norma APA 6. Entonces, todas nos van a salir así, en norma APA 6. La norma APA 7 ya nos dice que en algunas citas específicas debe ir así o debe ir así, ¿sí? Por eso debemos revisar cuál es el tipo de cita que nosotros estamos poniendo en nuestro documento para evitar que todas las citas nos queden en esta versión. Entonces vamos a revisar. Entonces, ¿cuáles son los tipos de citas que existen? O sea, hay una cita narrativa. Esta cita narrativa, primero, el apellido del autor se integra en la oración y el año se escribe entre paréntesis. Entonces, García, 2022, señala que la sostenibilidad debe incorporarse en la estrategia organizacional. Entonces, hay un autor integrado, el año entre paréntesis y la idea. Es una cita narrativa. Cuando yo quiero decir y quiero poner el autor ahí, en ese documento. Entonces, eh, Salinas, siempre va el apellido, siempre va el apellido. Primero, Salinas, en el 2026 afirma que todos los documentos de investigación deben tener citas. ¿Sí? Eso es una cita narrativa. Otro tipo de cita es la cita parentética. En esta cita, el apellido del año aparece entre paréntesis al final de la idea. Entonces, aquí nosotros damos la idea y al final decimos quién la dijo. Pero aquí, en este ejercicio, sí están el autor y el año todo entre paréntesis. Fíjense ustedes que en la anterior estaba solo el año entre paréntesis y esto quiere decir que es una cita narrativa. Y si es una cita narrativa, siempre tiene que ir el autor integrado. Y cuando es una cita parentética, solo está la idea. Entonces, en el ejercicio que hizo David, integrando las fuentes o insertando las fuentes desde Word, todas las citas nos quedaron parentéticas. Entonces, que toda la idea es del autor y lo citamos así, ¿cierto? Entonces hay que revisar cuáles sí y cuáles no. Entonces, la narrativa es García 2022 afirma y la parentética es la afirmación y al final el autor y el año de ese documento. ¿Listo? Cita textual. Recuerden que hay citas textuales cortas y hay citas textuales extensas. ¿Mm? Una cita textual es cuando tú copias y pegas tal cual lo que dice el autor. Entonces, doy control C, control V. Entonces, reproduce exactamente las palabras de la fuente. Cuando es cita textual, cuando yo no cambio absolutamente nada del texto, debo ponerlo entre comillas. Debe incluir el autor, el año y la página. ¿Sí? Entonces, García 2022 afirma que,
La sostenibilidad debe formar parte de las decisiones estratégicas de la organización. Está entre comillas lo que dice García y al final de esa idea está la página. Y también integramos el autor en la primera parte. Autor, año, la idea y al final la página. ¿Cuándo sabemos que es una cita textual corta? Porque la cita tiene menos de 40 palabras. Entonces ustedes hacen el ejercicio allá en su herramienta de Word de señalar toda la frase y revisar en la parte inferior izquierda que le sale la cantidad de palabras. Ahí ustedes pueden identificar si es una cita textual corta o es una cita textual extensa. Ahora, la cita textual extensa o larga, pues nos ocupa más de 40 palabras. 40 o más. ¿Sí? Se presenta en un bloque independiente. Miren la diferencia. Se presenta en un bloque independiente, no usa comillas, lleva sangría, incluye autor, año y página al final de la idea. Entonces acá está un ejemplo, acá hay más de 40 palabras, acá hay una sangría diferente a la sangría que tiene el documento. Si nuestro documento tiene una sangría de 1.27, esta cita debe tener una sangría mucho más amplia, ¿sí? Y dejamos al final de la idea el autor, el año y la página. Así que eso no, yo les expliqué en un videito que les compartí cómo hacer este tipo de citas. ¿Mm? Esas están todas entre paréntesis. Ahora, ¿cuándo citar de manera corta, de manera extensa? ¿Sí? Hay que leer el fragmento. Vamos a revisar acá si esta es una cita corta o es una cita larga o extensa. Entonces, lee el fragmento y selecciona la opción correcta. La escritura académica requiere reconocer las fuentes consultadas para que el lector pueda distinguir entre las ideas del autor, del trabajo y los aportes de otros investigadores. Aquí lo podemos hacer nosotros de manera manual, porque no tengo el Word. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27 palabras aproximadamente. Miren, acá está y no la había visto. Si tiene 27 palabras, ¿es una cita corta o es una cita extensa? Entonces, recuerden que la cita corta es aquella que tiene menos de 40. El número acá clave es el 40. Entonces, acá diríamos que es una cita corta. El fragmento tiene 27 palabras, por lo tanto, corresponde a una cita corta y debemos integrar el autor en este ejercicio. Entonces, ya tenemos que ir nosotros y revisar en las citas cortas cómo debemos citar. La paráfrasis o el parafraseo. ¿Qué es eso? Parafrasear es expresar una idea ajena con una estructura y una redacción propia sin cambiar el sentido. Entonces acá tenemos nosotros un texto original que dice, la innovación permite que las empresas respondan a los cambios del entorno y yo parafraseo o yo cambio la estructura de la siguiente manera. Las organizaciones pueden adaptarse a las transformaciones del contexto mediante procesos de innovación. Es básicamente lo mismo, pero con mis palabras. Igual ahí debe haber una supresión. Entonces, no basta con sustituir algunas palabras por sinónimos. La paráfrasis también requiere cita. Entonces, así se debe citar el parafraseo. Entonces, acá tenemos un ejercicio, ¿sí? La educación virtual amplía las posibilidades de acceso a la formación. Entonces, acá tenemos nosotros ejemplos. Regálenme un momento. Entonces, acá vamos nosotros a elegir cuál sería la mejor forma de parafrasear esta idea original. Entonces, la educación virtual amplía las posibilidades de acceso a la información. Una manera sería, la educación virtual aumenta las posibilidades de acceder a procesos formativos. La educación en línea amplía las posibilidades de acceso a la formación. La educación virtual amplía las oportunidades de acceso a formación. Todos pueden ser. Yo elegiría esta, ¿sí? Cambia la estructura, conserva el sentido e incluye la cita.
Esa es la que debe ir. Perfecto. ¿Cómo debe ir la fuente con autor en la cita narrativa, en la cita parentética? Recuerden que en la narrativa se incorpora el autor, se dice el año y la afirmación. En la parentética nosotros damos la afirmación y al final, en un solo paréntesis, el autor y el año. Perfecto, eso es importante que lo tengamos presente. Con el ejercicio, cada vez que ustedes vayan introduciendo o haciendo este tipo de escrituras académicas, ya ustedes inmediatamente van a recordar cómo va cada una de las citas. En los primeros ejercicios que ustedes hagan, con toda seguridad deben volver a revisar norma APA para lograr identificar si es cita narrativa, si es parentética, si es extensa, si es corto, ¿sí? Pero ya a medida que ustedes van haciendo el ejercicio, ya es más mecánico y ya logramos recordar. Pueden haber referencias y las hay casi siempre con dos autores. Entonces, cuando son dos autores, debemos poner los dos autores, que también les expliqué en un video que les dejé en la tarea 2, si no estoy mal, la tarea 3, creo que fue la 2, cómo citar, si era uno o dos autores. Sí, entonces se pone, cuando es narrativa, aplica la misma fórmula, apellidos fuera del paréntesis y dentro del paréntesis 2023. Y cuando es parentética, diría Ramírez o los dos apellidos, pero fíjense que es esta la I. Esta es la I y el año. ¿Sí? En la redacción se utiliza I, dentro del paréntesis se utiliza I. ¿Sí? En paréntesis debe ir esto. Y acá, en la narrativa, esto. Si la narrativa cambian la I. Y en la paréntesis, esta I. Ojo con ese ejercicio, que también tenemos que revisarlo, David, por ahí en algunas citas, porque la norma APA 6 creo que nos pone siempre está ahí. Entonces nos quedarían siempre citas parentéticas. Perfecto. ¿Qué son los autores? Desde la primera cita se escribe el apellido del primer autor, seguido del et al. ¿Sí? Et al significa que son 3 o más autores. Martínez et al 2022 plantea que o Martínez et al 2022 y la afirmación. El et al lleva punto después de al. Ojo con él. Siempre que veamos una cita con et al, quiere decir que son 3 o más autores, para no poner García, Martínez y no sé, Salinas. Entonces se pone solo el primer autor y et al, que significa que hay por lo menos 2 más en esa, como autores de esa cita. ¿Mm? Autor corporativo institucional, que también les expliqué a ustedes el ejercicio desde insertar referencias en Word, que es importante que revisen. Si no lo tienen, ustedes van a YouTube, revisan mi canal, Cindy Maricela Salinas Mayorga, y ahí está organizado el video de cómo citar referencias en Word. Entonces ustedes pueden empezar ahí. Este también va a quedar en Word, en YouTube, para cuando lo necesiten. Entonces, cuando es un autor corporativo institucional, pues como su nombre lo indica, cuando es una organización o una institución, quien es el autor de ese documento. En este caso, hablan acá de la Organización Mundial de la Salud, es un autor corporativo o institucional y quedaría dentro del paréntesis la sigla, el año y fuera del paréntesis la idea, en la cita narrativa. Luego podríamos solo poner acá. Acá nosotros decimos cuál es esa corporación y su sigla en paréntesis. Ya después, si la volvemos a citar, nos va a quedar solo esto que es lo que nos va a aparecer en Word, ¿cierto? Primera cita parentética nos va a quedar así. Fíjense entonces ustedes cómo queda esta cita parentética. OMS, que es la sigla, nos va a quedar en corchetes, Organización Mundial de la Salud 2023, todo en un paréntesis. Y esa sería la primera. Las siguientes van a quedar igual. OMS 2023, todo dentro de paréntesis. Esta es la gran diferencia de la narrativa, cuando es corporativa o institucional,
y de la parentética. O sea, cuando se cita por primera vez la, la institución, hay una manera de citar. Y cuando la volvemos a citar, ya es otra manera de citar. Fíjense que no se va a citar siempre de la misma manera. Importante que lo tengamos presente también. ¿Que si pueden haber fuentes sin autor? Sí, pueden haber fuentes sin autor. ¿Sí? Si nosotros logramos identificar que hay alguna fuente sin autor, se utiliza el título de la obra, la versión abreviada del título. Bien, aquí tenemos un ejemplo de la educación virtual ha transformado los procesos de aprendizaje, educación digital 2023. Fíjense que aquí no hay autor. Artículo o página ponemos el título entre comillas. Libro o informe ponemos el título en cursiva. Ojo con este ejercicio. Esto tenemos que revisarlo. Entonces ustedes seguramente van a ir a este video a revisarlo o van a ir a la norma APA. La norma APA pues tiene mucho más, más texto. Entonces creo que les va a quedar más fácil remitirse a este video y revisar acá dónde están los tipos de citas y cómo se debe. Ojo con este ejercicio. Cuando hay una fuente sin fecha, que ustedes la pueden, también les puede pasar, cuando no aparece la fecha de la publicación, se utiliza la abreviatura SF, que significa sin fecha. Entonces, el Ministerio de Educación Nacional, entre paréntesis, SF. ¿Sí? O dependiendo si es narrativa o parentética, miren la diferencia, Ministerio de Educación Nacional, SF, todo entre paréntesis. Aquí, Ministerio de Educación Nacional y solo entre paréntesis, SF, que significa sin fecha. ¿Sí? Varias fuentes en una misma cita. Se organizan alfabéticamente y se separan con punto y coma. Entonces fueron, no sé, se hizo una revisión de literatura y el autor logra identificar tres posibles autores fuertes en este campo, en este concepto. Y nos dicen que García 2020, López 2022 y Ramírez 2021 coinciden en tal cosa. Cuando son varias fuentes en una misma cita, debemos ponerla toda entre corchetes. ¿Sí? García, coma, año, punto y coma, que es lo que diferencia a cada uno de los autores, ¿cierto? López, coma, año, punto y coma, cuando vamos a hablar de eso también deben ustedes tenerlo en cuenta a la hora que van a insertar referencias en Word, que ya les expliqué cómo se hacía, por eso en este ejercicio no les estoy mostrando las referencias, insertar referencias desde Word. Cuando tenemos autores con el mismo apellido, se incluyen las iniciales para distinguir. Entonces, A Martínez 2021 y J Martínez 2023. Fíjense que acá sí está la inicial del nombre. Generalmente cuando nosotros citamos está primero el apellido, coma, y la inicial del nombre. Pero cuando tenemos dos autores en una cita con el mismo apellido, lo que hacemos es poner la inicial del nombre, punto, el apellido, coma, el año, punto y coma, la siguiente inicial del nombre, el siguiente autor, punto, el apellido, coma y el año. Entonces, ojo con este ejercicio cuando tenemos autores con el mismo apellido en un documento. Dos trabajos del mismo autor y año, que suele pasar muchísimo, porque hay autores que se dedican a estar actualizando conceptos. Entonces, cuando nosotros tenemos dos trabajos del mismo autor y año, lo que hacemos es añadir letras minúsculas después del año. Entonces, Pérez 2022 es el primer trabajo. Pérez 2022 es el segundo trabajo. Cuando le ponemos A, le ponemos B. Aquí estamos diferenciando que son documentos diferentes, pero del mismo año y del mismo autor. Así como aparece acá, debe aparecer en su lista de referencia. Las mismas letras deben aparecer en la lista de referencia. Entonces acá Pérez 2022A hace referencia, no sé, a un libro llamado El lenguaje del amor. Pérez 2022B aparece con un libro llamado El lenguaje del amor y las relaciones de pareja, una cosa así, pero es el mismo autor, el mismo año, pero diferentes documentos. Entonces, aquí diferenciamos. En las citas y en las referencias también debe aparecer A y B, tal cual como lo tenemos en las citas. Cita de una fuente secundaria. Entonces, esas citas secundarias es cuando tú encuentras en tu documento que ese autor cita a otro autor.
o cita de cita, decimos nosotros. Entonces aparece así. Taylor, como citó en Ramírez 2021, plantea que. Entonces, el autor original es Taylor, pero ¿dónde lo encontré yo? En Ramírez 2021. Entonces acá es cita de cita. ¿Sí? Se utiliza solo cuando no se puede acceder a la fuente original. Si tú no puedes acceder a Taylor porque definitivamente no lo encontraste, hacemos cita de cita o cita de fuente secundaria. ¿Qué les decimos nosotros los docentes a los estudiantes de maestría? Procuren no hacer cita de cita. Y vayan siempre a la cita original, a la fuente original. ¿Sí? Esa cita de cita ya nosotros no la usamos. Hace mucho tiempo dejamos de usarla, más o menos unos 10 años casi que ya no se usa esta cita de cita, pero la usamos cuando definitivamente este texto no lo encontramos. Pues para evitar nosotros plagio, para evitar que tengamos una sanción, porque eso no es cierto, pues nosotros decimos, eso nosotros lo encontramos en este documento de este señor. Y en las referencias, lo único que nosotros incluimos es la fuente realmente consultada. Entonces, nosotros acá no vamos a poner a Taylor, sino que vamos a poner a Ramírez 2021, que fue el documento que consultamos, donde encontramos que él citaba a Taylor. Y espero que no haya generado confusión. Cita de una fuente secundaria o cita de cita es cuando yo encuentro en un documento que ese autor citó a otro autor y que yo no puedo ir a la fuente original de ese autor porque no lo encuentro, entonces ahí cito a hago este ejercicio de cita o fuente secundaria. Comunicación personal. Entonces, cuando nosotros vamos a citar entrevistas, correos, conversaciones y mensajes no recuperables por el lector, se debe citar de esta manera. Entonces, acá, digamos que fue Mario Rodríguez, entre paréntesis, comunicación personal, 15 de marzo de 2024, explicó que este ejercicio de comunicación personal no lo he hecho en insertar referencias, entonces ese sí, tendríamos que hacerlo de manera manual o revisar en insertar referencias desde Word, cómo hacemos el ejercicio, que creo que sí se podría hacer, porque ponemos el documento, ponemos otros, ponemos el autor, perdón, otros, ponemos el nombre del documento, comunicación personal, bueno, y el resto que nos pide el archivo, el cuadro de texto que se abre en Word para insertar referencias. ¿Sí? Entonces, este tipo de citas de comunicación personal se cita dentro del texto, pero no se incluye en la lista de referencias. Entonces, sí lo podríamos hacer manual. Si no se incluye en la lista de referencias, podríamos hacerlo manual y no tendríamos que ir a Word, insertar referencias con el cuadro de diálogo. ¿Listo? ¿Cuáles son los 4 elementos de una referencia? Es decir, cuando yo ya termino de hacer mi citación y voy a esa última hojita donde inserto la bibliografía, que ya no le decimos bibliografía, debe estar titulado como referencias. En ese listado debe estar sí o sí autor, que fue quien creó la obra, fecha, que fue cuando se publicó, el título, cómo se llama ese documento y la fuente, dónde la encontramos. Entonces, ya vamos a revisar nosotros qué podemos encontrar. Antes era muy, digamos, normal consultar documentos físicos, ¿no? Cuando yo hice mi tesis de pregrado, cuando yo hice mi tesis de pregrado, yo no consulté casi documentos electrónicos, todo era en biblioteca y físico. ¿Mm? Ahora no, ahora hay diferentes fuentes, la mayoría electrónica. ¿Sí? Entonces, por eso es importante identificar qué tipo de fuente es y ya vamos a revisar. Las referencias sí o sí deben estar organizadas en orden alfabético. Se ordenan por el apellido del primer autor, no se enumeran, se utiliza sangría francesa y cada cita debe tener su referencia correspondiente. Entonces, así se debe, sí, así se debe organizar. Álvarez, García, López, fíjense que ahí está mm, el orden. Álvarez García López Martínez Ramírez.
mentalmente y se acabó. Eso es un ejercicio que nos ponen acá. A, C, L, M, pues sí, podrías decirse que así es. Así es como se organiza en orden alfabético. Listo. Ahora, estos documentos con la norma APA 7 tienen, mm, si ustedes ven, ya no está justificado el documento, sino que hay unos espacios, ¿sí? Antes, nosotros citábamos así, justificado. Ahora se cita así, con una sangría francesa. La diferencia acá hay un espacio. Entonces, la primera línea queda al margen izquierdo y la segunda se desplazan hacia la derecha. Esta es la sangría. Entonces, a partir de la segunda línea hay sangría francesa. Eso también en el texto, bueno, no alcanzamos a hacer el ejercicio de organizar todo el texto con norma APA, sangría francesa, página, bueno, vamos a ver si alcanzamos, pero no quiero. ¿Cuáles son esos tipos de fuentes que nosotros podemos encontrar a la hora de citar? O esos tipos de referencias. Una de esas referencias que yo les decía a ustedes, que me correspondió a mí con mi ejercicio de tesis de pregrado, eran pues libros, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes referencian un libro, debe estar el apellido, la inicial del autor, el año en que se publicó, título del libro y editorial. Así quedaría. García M. 2022, Innovación y Sostenibilidad Empresarial, Editorial Académica. En APA 7 no se incluye la ciudad de publicación. ¿Sí? Entonces, cuando a nosotros se nos despliega ese cuadro de diálogo en insertar referencias que nos pide la ciudad de publicación, nosotros ya no insertamos esa información, porque la APA 7 no la pide. ¿Sí? Pues seguramente aquellos computadores, bueno, todos estos instrumentos, todos esos dispositivos que tengan ya otra versión con APA 7, ese cuadro de diálogo ya no les va a pedir ese, esa información. Pero si hacen el ejercicio, como lo hicimos con David, ahí en el cuadro de diálogo sí les pide la información. Por tal razón, no debemos introducir esa información porque la APA 7 no nos pide la ciudad donde se publicó el documento. ¿Listo? Cuando son dos autores, igual apellido inicial, año, título del libro de edición. Entonces acá nosotros vamos con esta I y este tipo de citación. Apellido inicial, año de publicación entre paréntesis. Cuando son dos autores. Cuando es un capítulo de libro, ¿sí? Cuando es un capítulo de libro, va el apellido, la inicial, el año, el título del capítulo, en inicial, apellido, editorial, título del libro, páginas y editor. Eres A 2021, Innovación en Pequeñas Empresas, en M. Torres, Editorial Gestión Sostenible, página 25 a la 44, Editorial Académica. Entonces, fíjense acá. Entonces, este es el autor del documento que nosotros consultamos. Pero esa información está en un libro de este señor que se llama así. ¿Sí? Entonces ahí hay dos informaciones que debemos insertar y debemos decir de qué página a qué página se encuentra el documento de este autor. Y aquí nos dice de la página 25 a la página 44. Eso es lo que debemos hacer. Artículo científico, que es lo que más citamos nosotros ahora, que generalmente los encontramos en línea. Y nosotros ya esos artículos no tenemos las revistas, ya no compramos las revistas físicas, sino que acudimos a bases de datos donde descargamos esta información. Entonces podemos estar nosotros usando Scopus, que es una base de datos, eh, donde descargamos este tipo de información. Entonces, ¿cómo se cita un artículo científico? El apellido, la inicial, el año, el título del artículo, el nombre de la revista, el volumen, entre paréntesis el número, las páginas, el DOI o el URL. El DOI es un código que les dan a esos artículos, un código que se le da, debemos ponerlo, o si no tenemos el DOI, ponemos nosotros esa URL, que es esa dirección donde nosotros podemos dar clic y llegamos directamente al documento. Entonces acá tenemos la cita, López,
inicial, apellido, nombre del artículo, nombre de la revista, ¿sí? Páginas, 45 a 60, y acá tenemos, eso es una URL. O, bueno, puede también tener el DOI, que nos lleva directamente a la revista. ¿Sí? El DOI no se puede inventar, ojo. Entonces hay artículos que lo tienen cuando los descargamos de bases de datos, siempre vamos a tener ese código. ¿Sí? Ojo con este ejercicio. Cuando son páginas web, esto también yo se los expliqué en el video anterior. Yo les expliqué cómo insertar esas páginas web. Entonces, desde insertar referencias en su documento de Word, cuando se les abre ese cuadro de diálogo, ustedes pueden insertar todos estos datos y les expliqué cómo aparece o dónde debemos nosotros poner los datos de la página web. Entonces, cuando citamos página web, ponemos el autor en la institución, la fecha en la que fue consultada, el título de la página, el nombre del sitio y la URL. ¿Sí? A veces nosotros no tenemos o el nombre del autor y el sitio son iguales, entonces se puede omitir el nombre del sitio. Y si no hay autor, ponemos solo el nombre del sitio. ¿Sí? Esa es la diferencia, digamos, para citar páginas web. Página web sin fecha, hacemos lo mismo que hicimos con los documentos sin fecha. Entonces ponemos Universidad Nacional Abierta a Distancia, entre paréntesis SF, el título del recurso y la URL. ¿Sí? La fecha de recuperación, cuando nosotros estamos insertando desde Word, que dijimos, decimos, o nos pregunta fecha de consulta, nosotros pusimos 3 de agosto de 2026, esta es la fecha de recuperación, ¿sí? Esta fecha de recuperación se reserva para contenidos diseñados que están cambiando con el tiempo y cuando sea pertinente según el tipo de fuente. Entonces, no siempre debemos nosotros poner estas fechas de recuperación en norma APA 7, o las fechas de consulta, que es lo que parece recuperado de la página y la fecha. Solo si la ponemos solo si esta información va cambiando con el tiempo. Si es una información que no varía, si es un texto que se mantiene, pues no vamos a poner ni vamos a insertar esos datos de fechas de consulta. Sí, si es un informe institucional, recuerden ustedes nuevamente revisar el video de referencias de Word en ese cuadro de diálogo que les aparece cuando dice eh, tipo de cita, si es libro, capítulo del libro, informe, deben darle el correspondiente para poder insertar los datos y que les arroje la referencia como debe ser. Entonces, cuando es un informe institucional, va el nombre de la institución, el año, el título del informe y la URL. En este caso, sería acá la institución, el año, informe anual de sostenibilidad y la URL. El nombre del documento o el título del informe sería informe anual de sostenibilidad. Cuando vamos a citar tesis o trabajos de grado, que es lo que más nosotros consultamos cuando estamos haciendo artículos de investigación. Entonces, cuando vamos a citar una tesis de grado, debe estar el apellido, la inicial, el año, el título, entre corchetes, tesis de maestría y la universidad y el repositorio y la URL. Entonces, con el repositorio y la URL donde nosotros la encontramos. Un ejemplo sería este, ¿sí? El apellido, el año, el título, entre paréntesis, entre corchete, tesis de maestría, Universidad Nacional de Alta Distancia, puede ser repositorio, UNAD y la URL donde encontramos nosotros ese documento. Ojo con este tipo de situación. Entonces hay que hacer muchos ajustes, hay que revisar. Pero cuando ustedes vayan a entregar sus documentos de maestría, en biblioteca les van a devolver infinidad de veces los documentos si no tienen estas normas APE, sobre todo si la citación no es la adecuada. Entonces pueden terminar ustedes y quedarse con biblioteca un mes hasta que ajusten porque biblioteca no les entrega el Hamlet para que ustedes puedan publicar eso en el repositorio. Y ahí se van a demorar. Entonces, ojo con eso. Es una publicación de redes sociales. Debe estar el autor o usuario, entre paréntesis la fecha, las primeras palabras de esa publicación, el tipo de contenido, la plataforma y la URL. Entonces pueden ser Facebook, Instagram, X, TikTok. ¿Sí?
Generalmente en documentos de investigación en nivel de maestría, estas no serían fuentes válidas, ¿sí? Pero puede darse que encontramos algo muy importante en Facebook, ¿sí? O en Instagram, o una información importante en X. TikTok no me gusta mucho, pero podría ser, pero tiene que ser una información muy valiosa, ¿sí? Que no se ve en ningún otro lado. Pero generalmente este tipo de citaciones no, digamos que no son tan válidas en el nivel de maestría, en las tesis. Entonces tengan cuidado. Los podcasts que ahora son tan famosos, estos sí los podemos poner. Pues cuando vamos a citar un podcast, va el apellido, va la inicial, el anfitrión, la fecha, el título del episodio, en corchetes el episodio del podcast, el título del podcast, la productora y la URL. Entonces acá en esta parte hay un ejemplo, ¿sí? Apellido, anfitriona, 2024, el 5 de abril, fue la fecha de ese podcast. El nombre del episodio es Innovación y Territorio, episodio de podcast en ideas que transforman, porque así se llama el podcast, y la productora, ¿cómo se llame? Y la dirección o la URL donde nosotros podemos dar clic e ir directamente a ese contenido del podcast. Y fíjense que acá en normas APA 7 ya aparecen otro tipo de referencias. ¿Sí? Un PDF no es, esos son errores que están cometiendo. Un PDF no es un tipo de fuente, ¿sí? Debes identificar qué clase de documento contiene, si tiene editorial o ISBN, si lo publica una institución, si tiene revista, volumen y páginas, o si es un trabajo de grado. Se selecciona las características que mejor describa el documento para poderlo citar. No es que ustedes suban un PDF, descargan un PDF y no saben de dónde salió. Si no tienen toda esta información, es mejor no citar. ¿Mm? Ahora, ¿cómo citamos nosotros tablas y figuras? Pues generalmente cuando ustedes crean, cuando son creaciones propias, ¿sí? Eh, sería citación propia. Cuando es adaptada es cuando ustedes modifican algo que ya tenía esa tabla o esa figura. Y cuando la reproducen es que la copian igualito, sin cambios sustanciales. ¿Sí? Entonces, estas son las diferencias de tablas y figuras. Entonces, ponemos una anotación en la parte inferior de la nota de la tabla y ponemos elaboración propia con base en datos estadísticos del DANE, puede ser. ¿Sí? Cuando es propio, o sea, cuando nosotros cogimos unos datos y creamos una tabla. Este que es el ejercicio como más complejo y en el que yo no quiero adentrarme porque no quiero asustarme y no quiero ponerme triste, que es el uso de la inteligencia artificial generativa, que se ha identificado muchísimo en todos los niveles de formación, que ustedes están haciendo uso 100% de la IA. Nosotros no prohibimos la IA, es una herramienta importante para hacer el ejercicio, pero no me copien todo de la IA. ¿Sí? He hecho el ejercicio acá en maestría, no les digo, pero yo lo sé. ¿Sí? Cuando ustedes vayan a hacer su tesis, no se las van a dar. ¿Sí? Es muy difícil decirles todo esto es de IA, porque no aplica, pero yo les digo, no se mientan ustedes, ¿sí? Hagan el ejercicio, que ella sea un apoyo, la IA para mí es como un profesor eh, así de top, donde yo le pregunto esto sí, esto no, qué cambio que pongo, peleo mucho con ella, le digo esto no me parece, esto no está bien. Cuando ustedes no saben del tema, la IA les entrega cosas que no son ciertas. Y nosotros ya tenemos la habilidad de identificar cuando ustedes hacen todos los trabajos con ella. Se nota muchísimo. Entonces no hagan ese ejercicio. Sí la pueden usar, sí, tiene muchas herramientas que nos ahorran muchísimo tiempo. Entonces, consultar páginas de la institución, declarar uso de herramienta cuando sea requerido, conservar las instrucciones de registro relevantes, verificar datos y fuentes, no inventar referencias porque la IA les pone a ustedes referencias que no son ciertas y nosotros vamos a revisar y esas referencias no existen. Entonces, ojo con este ejercicio cuando ustedes estén utilizando. Los errores frecuentes que ustedes están cometiendo son poner solo la URL, no poner el año, cita textual sin página, comillas en cita larga, referencia no citada, cita sin referencia, et al sin punto, paráfrasis demasiado parecida, doy inventado,
y mayúsculas innecesarias. ¿Sí? Eso hay que revisarlo porque es lo que les digo. Se les va a ir un mes con biblioteca entregando su documento hasta que corrijan todo esto. ¿Cuáles son los pasos para citar cualquier fuente? Entonces acá tenemos identificar la idea o fragmento, decidir si será cita textual o parafraseo, identificar el autor o la institución, localizar el año, buscar la página cuando corresponda, insertar la cita en el texto y construir y verificar la referencia. Estos son los 7 pasos que yo les aconsejo. Preguntas para construir una referencia. Entonces, seleccionar, esto es más o menos lo que sale en el cuadro de diálogo de U. Selecciona el tipo de fuente. Entonces yo voy a decir que es una tesis. Acá está. ¿Quién, cuándo, cuál título, qué tipo y dónde? Eso es lo que tenemos que nosotros hacer. Si nosotros dijéramos libro, eso sería la manera de citar el libro. Si decimos que es un artículo, esta sería la manera de citar el libro. Entonces, ojo con este ejercicio. Acá hay un taller práctico por si ustedes hubieran asistido a este ejercicio, pero como no, no lo vamos a hacer. Voy a compartirles ya este video para que puedan revisar sus citas, sus citas. Íbamos a hacer también el ejercicio, pero por tiempo ya no alcanzo. Para que en 2 minuticos les quede, voy a ver si esta tarde logro hacerlo y se los cargo. Para que ajusten ya todo el documento con página, con sangría, con letra, tamaño, letra y espaciado. En 2 minuticos desde Word lo pueden hacer rapidito. Entonces espero que este ejercicio les sirva no solo para mi curso, no solo para este documento, sino para todos los documentos que requieran norma APA 7. Recuerden que la norma APA se actualiza. Entonces, por estos días, por este año, hasta que no haya APA 8, eh, ustedes pueden trabajar con este ejercicio. Que tengan una bonita semana. Espero que esas calificaciones sean todas de nivel superior y estaremos viéndonos pronto en el próximo periodo académico si coincidimos con curso. Entonces, esto es todo por hoy y les compartiré a los foros y a los correos este documento.